preparado entonces? ¿Sí? La oración que Dios contesta. Y para eso vamos a leer Mateo. Dice en el capítulo 18. Presta mucha atención. Si dos de ustedes, ¿solo? No. La combinación más pequeña posible. Por lo menos tiene que haber dos creyentes, dijo el Señor. Creyentes reunidos. Dos, por lo menos. Se ponen de acuerdo, subrayá. Creyentes reunidos, unidos. Puestos de acuerdo. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de algo que quieran pedir en oración al Señor. Así que, creyentes reunidos, unidos, orando. Si están unidos, son creyentes que están reunidos y que están orando. Entonces dice el Señor, mi Padre va a contestar esa oración. Mi Padre se lo concederá. Creyentes reunidos, unidos. Ahí está la clave. Creyentes reunidos, unidos, orando. ¿Por qué creyentes reunidos? Porque Jesús dijo que por lo menos tiene que haber dos. Creyentes reunidos, unidos. ¿Y por qué unidos? Porque Jesús dice que tienen que estar puestos de acuerdo. Porque una oración que no se hace en unidad, que no se hace puesto de acuerdo, no es contestada. No es muy difícil entender el pasaje, ¿no? Él dijo, mi Padre le va a conceder lo que ustedes pidan si están de acuerdo. Y si oran por lo menos dos personas, es decir, una oración congregacional, una oración colectiva, sola. Y bueno, hay cosas que no vamos a lograr, bendiciones que no van a llegar a nuestra vida, a menos que aprendamos a practicar la oración colectiva, la que hemos despreciado siempre. ¿Por qué hemos privatizado la oración en este tiempo? Si es que realmente oramos en privado, ¿no? Pero acá Jesús está revalorizando la oración colectiva, congregacional. Tienen que reunirse los creyentes, dice, por lo menos dos, de ahí para arriba. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo, ¿me está escuchando? Dios mandó a su pueblo a que se reuniera en la casa de Dios. ¿Para qué? Para festejar el cumpleaños de alguno de ellos. No. El Señor mandó a su pueblo a que se reuniera en la casa del Señor para orar. Y dijo el Señor, si ustedes obedecen y se reúnen y se ponen de acuerdo para orar, entonces yo voy a derramar mi espíritu. Dice, convoquen a una reunión, Joel 1. Convoquen a una reunión. ¿Y quiénes tienen que estar en la reunión? Primero el pastor y todos los líderes. Eso de delegar al ministerio de la intercesión de la iglesia, no funciona, hermano. Así no va. Los líderes tienen que ser los primeros en orar, los primeros en tener una buena relación con el Señor, los primeros en estar santificados y los primeros en interceder. Los líderes tienen que estar, no pueden faltar los líderes a una reunión de oración, no pueden faltar a una vigilia, porque no se puede ser líder si no se ora. Dice el Señor, convoquen a una reunión y los líderes tienen que estar primero y después todos los demás. ¿Y dónde nos vamos a reunir? En las canchas. No, dice en el templo del Señor. ¿Para qué? Para hacer oración al Señor. Creyentes reunidos, unidos, orando. Y si ellos obedecían, Dios prometía, dice Joel 2:28, derramaré mi espíritu. Es decir, me voy a manifestar. Ya tenemos un principio espiritual. Creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia. No se trata de orar una vez y dice el Señor no me contestó. Hay que perseverar, hermano. Dice creyentes reunidos, unidos con perseverancia. Siempre da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Siempre desata bendiciones extraordinarias. Cuando los creyentes se reúnen y oran unidos, entonces hay bendiciones extraordinarias. Derramaré de mi espíritu, me manifestaré a ustedes. En el Nuevo Testamento está la misma promesa. Cuando los creyentes se reunieron y unidos en oración, entonces el Señor, ¿qué hizo? Derramó su espíritu.
En Hechos capítulo 2 dice, todos los creyentes reunidos, presentes, y los ausentes, para ellos no. Para los que están ausentes, no. No es muy difícil entender el pasaje, ¿no? Dice, todos los creyentes reunidos, los que habían sido convocados, el Señor dice, voy a derramar mi espíritu, ustedes reúnanse en el aposento alto y vayan a orar a 500 personas. Pero 380 se quedaron a ver Boca Tigre. Entonces el Señor solamente a 120, a los que estaban presentes, todos los creyentes reunidos. ¿Y qué estaban haciendo en el aposento alto? Orando, por supuesto. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde entonces, hermano, mírame a los ojos. Desde entonces nunca hubo un mover espiritual a lo largo de la historia que no haya comenzado en una reunión de oración. Y ninguno de esos movimientos poderosos, de esos poderosos avivamientos, perduró, continuó después que la reunión de oración haya declinado. Cuando se termina la reunión de oración, cuando los esposos dejan de orar, cuando la familia mengua en la oración, cuando en la iglesia mengua en la oración, se seca todo, se termina el río y se termina el flujo de la presencia del Señor. Los grandes moveres del Espíritu, hermano. Si tú quieres un avivamiento en tu vida, en tu familia, en tu casa, entre tus amigos, si que realmente queremos un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra nación, entonces tenemos que reunirnos para orar. Porque los grandes movimientos del Espíritu siempre nacieron en oración, se sostuvieron en oración y avanzaron en oración. Cristianos reunidos, unidos, orando, siempre da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Cuando los creyentes se reúnen y están unidos orando, hay grandes bendiciones que dale gloria al Señor, dale gloria, grandes bendiciones que se desatan del Señor, aleluya. ¿Estamos entendiendo, no? O más o menos. No es muy difícil, ¿no? El Señor dijo, si dos se ponen de acuerdo. Y bueno, y si no están de acuerdo, no, el Señor no concede. La postración, hermanos, para buscar a Dios en agonizante oración colectiva siempre desata bendiciones extraordinarias, grandes bendiciones. ¿Te acordás de Josafat? Algo, pastor, un rey por allá atrás. Sí, ese, un rey. ¿Y qué pasó? Y bueno, un día le declararon la guerra. ¿Y qué hizo? Y bueno, dice, convocó a toda la nación. ¿Para qué? Para hacer un paro nacional. Y para hacer una manifestación. Y para levantar firma. Todo hermoso, hermano, es todo bonito eso. Pero dice, él que tiene un dedo de frente, este líder espiritual que tiene un dedo de frente, dice, voy a convocar a una reunión nacional y vamos a clamar al Señor, hermano. Vamos a pedirle a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo sabe, al Dios omnipotente. Aleluya. Dice, y toda la gente se reunió para invocar al Señor y pedirle su auxilio. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando los hermanos se reúnen y están unidos en oración? ¿Qué pasa cuando hay una reunión de oración donde los hermanos se ponen de acuerdo para orar? Dice, ustedes, le dijo el Señor, no van a tener necesidad que luchar, porque la victoria se las doy yo. Y ellos no tuvieron que mover un solo dedo. Ese gigante cayó y ganaron la batalla. Una batalla imposible, hermano. Las batallas imposibles se ganan en oración colectiva. Aleluya, dale gloria a Dios y que entre este principio espiritual en tu corazón. Si la entendiéramos, no, pero nosotros hacemos todas las cosas que hace el mundo, hermano. Y seguimos todo lo que ellos hacen. Y ya me estoy poniendo mal. Y ya me estoy poniendo nervioso. Necesita más pruebas escriturales acerca del poder que Dios depositó en tus manos y en las mías. Un poder que no usamos, el poder de la oración colectiva, el poder de la oración en unidad. Desata extraordinarias bendiciones, más que andar tocando las puertas de los políticos y llorando por los pasillos. No ha dado resultado, ¿no?
Toda esa manifestación y toda esa firma que levantamos, entonces no dio nada de resultado, porque no estamos haciendo lo que la Biblia dice que hagamos. Reunirnos para orar. ¿Para qué, hermano, vamos a reunirnos para orar? Luego de la ejecución del juicio de Dios sobre la casa de Elí, los filisteos le declararon la guerra a los israelitas. Una batalla imposible, hermano, imposible de ganar, como esta batalla que estamos librando contra la familia. Y entonces, ¿qué hicieron? Acudieron al profeta Samuel, y este que tiene presencia del Señor, ¿qué le dijo? Reúnanse a orar. Un día, decretó un día de ayuno nacional y de oración colectiva. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a arrepentir de nuestro pecado y después yo voy a orar al Señor. Y ellos obedecieron, y entonces la nación se reunió para orar y para arrepentirse de sus pecados. Entonces el profeta oró al Señor. ¿Y qué pasa cuando los creyentes se reúnen y unidos en oración claman al Señor? Dice, Dios escuchó y los filisteos salieron corriendo, es decir, no tuvieron que mover un solo dedo. Dios peleó por ellos. Las batallas imposibles se ganan. ¿Cómo? Con manifestación, hermano. Ya me estoy enojando. Duro, ¿eh? Duro, durísimo, lo hermano. ¿Y qué pasó con los desterrados que emprendieron el viaje de regreso a Jerusalén? Esdras les ordenó, dice, acá no tenemos ejército, no sé cómo va, llevamos cosas de valor para reedificar el templo en Jerusalén. ¿Y qué vamos a hacer? Y Esdras dijo, según alguien que tiene un dedo frente, dice, ¿por qué no nos reunimos y oramos y le pedimos al Señor ayuda? Dice, y oramos intensamente para que Dios nos cuidara en el camino. ¿Y qué pasó cuando los creyentes se reúnen unidos en oración? ¿Qué pasa? Dijo Dios, derramaré mi espíritu, Dios se va a manifestar. Y entonces el Señor escuchó la oración y ellos viajaron tranquilos y llegaron a destino tranquilo. No logro convencerte. Cuando los benjaminitas se pervirtieron, Israel recurrió a las indestructibles armas del Dios Todopoderoso, la oración colectiva y el ayuno congregacional. Dice todo el pueblo, acá tenemos que estar todos. Todo el pueblo fue a la casa del Señor. Nadie me desprecia el congregarse y nadie me desprecia la casa del Señor. Dice, todo el pueblo fue a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron, oraron, ofrecieron ofrenda. ¿Y qué pasa, hermanos? Mírame a los... ya me estoy... ¿Qué pasa, hermano, cuando los creyentes se reúnen unidos en oración? Creyentes reunidos, unidos en oración, cuando oran con perseverancia. ¿Qué pasa? El Señor dijo, me voy a manifestar. ¿Y qué dijo? Y el Señor dice, les dio la victoria. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy, hermano? Que las batallas imposibles se ganan en oración colectiva. Ponte a orar, ponte de acuerdo y vas a ver cómo ese gigante va a caer. Vas a ver cómo esa batalla. Dale gloria al Señor, dale gloria. ¿Cómo estás librando las batallas? Estamos escuchando tantas cosas feas con los hijos, en la familia, en los matrimonios, cosas que nunca hemos escuchado. ¿Cómo estás batallando en tu casa, con tus hijos, con tu esposo? ¿Cómo estás batallando con esos gigantes que merodean tu casa, hermano? ¿Cuáles son las armas que estás empuñando? ¿Y qué arma está empuñando la iglesia para batallar contra toda esta corriente horda de demonios que se han plantado acá en la Argentina? ¿Cómo estamos peleando? Con la misma arma que pelean los incrédulos. El panza para arriba, el diablo se mata de risa. Mira esto. Y nosotros tenemos un poder, hermano. Dios ha puesto un poder sobrenatural en nuestras manos, que es la oración colectiva. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Él dijo, si dos, mi hija, imagínate, si en la casa los esposos se pusieran de acuerdo para orar. ¿Y por qué? Porque a veces oran juntos, pero no están puestos de acuerdo. Hay cosas ahí dentro, hay peleas, cosas, resentimientos, rencillas, cosas del pasado que están sin arreglar. Y por ahí levantan una oración juntos, pero el
Señor que va a escuchar esa oración si no están puestos de acuerdo. El Señor dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidan al Padre, Dios se lo va a conceder. Cristianos reunidos, unidos, orando. Si los esposos, si los padres, si en la casa empezaran a orar juntos, cuántas cosas se desatarían. Nudos que están atados por años, maldiciones se van a romper, se van a desatar. La vida de tus hijos se van a volver al Señor, tu esposo se va a volver al Señor. Aleluya. Solamente tenemos que reunirnos unidos en oración. Aleluya. ¿Cómo están luchando? ¿Cómo están luchando? Y bueno, voy al terapeuta. Todo hermoso, hermano. Todo lindo. ¿Y qué voy? El pastor me va a dar un consejo. Y el consejo que te voy a dar es que vayas a reunirte a orar. Que venga a la reunión de oración. A las 5 de la mañana te quiero ver. Peleando tus batallas contra tu gigante. Acá a las 5, va a ver cómo van a caer. Va a ver cómo va a cambiar tu situación. No te puedo dar un consejo mejor, porque no hay un consejo mejor. Porque Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen a orar puestos de acuerdo. Cualquier cosa que le pidan al Padre. Pero los padres, los esposos, los novios, las parejas, ¿qué se van a poner a orar, hermano? Si puede ponerse de acuerdo para orar en la familia es más difícil que hacer ayuno. Casualmente, las dos cosas que más funcionan, el ponerse de acuerdo en la familia, ponerse de acuerdo con otro hermano y ayunar. Eso rompe todo. Jesús dijo, hay demonios que son testarudos, no se van si no te empiezas a ayunar. Está loco ese que ayune el pastor y otro, hermano. Y bueno, está bien. Vayamos al Nuevo Testamento. Los creyentes de aquella primera iglesia agonizaron en oración en el aposento alto. ¿Y qué pasó? Dios se manifestó. Y la gente empezó a convertirse. Y ahí tenía a Pedrito que salió a predicar en una de estas ciudades y toda la gente se les convirtió. Dice, y todos los habitantes de esa ciudad donde Pedro estaba, todos los habitantes, hermano, imagínate, el 100% de la cosecha. ¿No te gustaría ver algo así en tu familia? ¿No te gustaría ver algo así entre tus amigos? ¿No te gustaría ver algo así en tu barrio? ¿No nos gustaría ver algo así en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación, que se vuelva el Señor? Entonces necesitamos emplear las indestructibles armas del Dios Todopoderoso. Es indispensable que volvamos a priorizar la oración colectiva, la oración congregacional. Cristianos reunidos, unidos, orando con perseverancia, siempre, siempre, siempre da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Aleluya, yo creo a su palabra. ¿Cuántos creen a su palabra? Yo la creo, hermano. Algo va a pasar, algo va a pasar. Hermanos, hay que empezar a practicar, trabajar unidos en oración es esencial. Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, la combinación más pequeña posible, dos, de ahí cualquier otra combinación es válida. Y solo no. Hay bendiciones que no llegan si no nos ponemos de acuerdo con otros. Pues si no, el Señor hubiera dicho, dice, si dos de ustedes. Y hay que ponerse de acuerdo, porque nosotros podríamos estar orando por la misma cosa, utilizando la misma palabra, pero no tenemos una perfecta unidad. No hay una armonía espiritual. Y cuando no hay una armonía espiritual, no hay una perfecta unidad entre los que oran, Dios no contesta. ¿Está claro, no? Por eso ahí tenés en Hechos 15. Estaba la asamblea y estaban todos los creyentes reunidos y había opiniones de acá y opiniones, nadie se ponía de acuerdo. ¿Por qué nadie se ponía de acuerdo? Y porque todos tenían una opinión diferente acerca de la circuncisión de los conversos gentiles. Y uno decía una cosa y el otro decía otra. Hasta que la mano del Señor estuvo sobre ellos para darle. Y entonces hubo un acuerdo unánime. Y ahí cuando hubo unidad, Dios se manifestó. Es la oración en unidad la que alcanza el oído de Dios, deleita su corazón y mueve su mano para otorgar la petición que le estamos haciendo. Entonces, el secreto de la oración que prevalece, hermanos, es puestos de acuerdo en unidad. El desacuerdo puede ser inevitable en el inicio,
Pero si las personas buscan la voluntad del Señor y son dóciles a la influencia del Espíritu Santo, entonces el Señor produce unidad para que nuestras oraciones sean efectivas. La clave es estar unidos. La clave es no solo reunirnos, sino tener un mismo corazón. La clave es la unidad, la perfecta armonía. Por eso el diablo atenta contra la unidad en la familia. Y estamos perdiendo la batalla, ¿no? Los hijos en cualquiera, los padres en cualquiera. Como nunca, tantas familias deshechas. Estamos perdiendo la batalla porque no estamos empleando las indestructibles armas del Dios Todopoderoso. Porque peleamos con las mismas armas que pelea el mundo. No, así no va a andar. ¿A dónde están los padres que empiezan a ayunar y a orar juntos y salen a caminar y a orar juntos por su familia y por sus hijos? No, hermano. Estamos en otra nosotros. Y bueno. Dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es. Anota. Este es de memoria, te lo sabemos. Pero mirá lo que dice. Dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, cristianos reunidos. Y después en armonía, unidos. Así que donde hay hermanos juntos, cristianos reunidos, unidos, allí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Dónde envía el Señor la bendición? Donde los hermanos, donde los cristianos están juntos en armonía, puestos de acuerdo. Si no hay un acuerdo en el matrimonio, si no hay un acuerdo en la familia, si no hay un acuerdo en la iglesia, si no hay un acuerdo en el trabajo, la cosa no funciona, hermano. Mira lo que dice el sabio Salomón. Más vale dos que uno. Pues trabajando unidos, ¿cómo? Unidos. Juntos no, sí, juntos sí, pero también unidos. Dice, les va mejor a todos, a ambos. Dice, si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Una sola persona puede ser vencida. No trabaje solo. Llanero solitario no. ¿Cuántos llaneros solitarios hay en las iglesias? No van muy lejos, ¿eh? Mi recomendación: no trabaje solo. Dice, una sola persona puede ser vencida, pero dos, ya pueden defenderse. Y tres, no, eso es difícil derrotarlo. Entonces, cuando se trata del peligro, hermano, ¿qué dice acá? ¿Cómo se entiende esto? Cuando se trata del peligro de tropezar o de enfriarnos espiritualmente o de ser superados por el enemigo, dos son mejor que uno. Y Jesús por eso enviaba a sus discípulos de dos en dos. Y por eso envió a los 70 de dos en dos. Y por eso cuando envió por la burra y el burrito, mandó a dos discípulos. ¿Para qué dos? Tiene que buscar un animal. Y cuando fue y mandó a alguien para preparar el lugar, el aposento alto, el lugar para la Pascua, mandó a dos discípulos. Y el mismo principio sigue el Espíritu Santo, quien llamó a Pablo y a Bernabé, a los dos, para que salgan a la obra misionera. Y cuando la sociedad misionera se rompió, ellos continuaron con el mismo principio. Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. ¿Saben lo que parece? Es que hubo muy pocos predicadores individuales entre los primeros cristianos, si es que hubo alguno. El poderoso ministerio de aquellos hombres que trastornaron el mundo entero se caracterizó por un trabajo en equipo. ¿Te das cuenta? La oración en unidad produce resultados extraordinarios. No trabajes solo, no pelees tus batallas solo. Únete. Busca un compañero de oración. No tengo en mi casa. Acá está. Todos los martes a las 5 nos vas a encontrar acá. Para ponerte de acuerdo con nosotros. Para pelear contra tu gigante. A ver cómo van a caer. Pero si te queda panza para arriba. Ahí con sábana. La cosa no va a funcionar. Queremos las bendiciones pero no queremos pagar el costo. En oferta.
Bendiciones de ganga, no hay, hermano. No hay, bendiciones de ganga no hay. Y el diablo no descansa, nosotros sí. Él está buscando la oportunidad para pulverizar a tus hijos y a tu familia. Y en cuanto te duerma, lo va a hacer. Esa es la importancia, les hablé muchas veces. ¿Y de dónde sacó usted? De acá, hermano, de la Biblia. Las caminatas de oración. ¿Estás haciendo caminata de oración con tu esposo, con tu esposa? No, ese es un diablo. Búscate otro, hermano, anda con el perro ahora. Ponete de acuerdo con alguien, pero empieza a orar. Porque Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidan al Padre, el Señor va a conceder esa oración. Y yo le creo, yo creo al Señor. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, algo poderoso va a pasar. Hay que empezar a practicar las disciplinas espirituales, hermano. ¿Qué vamos a hacer este martes a las 5 de la mañana? Y yo trabajo todo el día. Y empezá a trabajar de la mejor manera en oración, hermano. Y poné el día en las manos del Señor. ¿Y qué vamos a hacer el miércoles? El miércoles estoy conectado a la... hermano. ¿Cuál es el principio espiritual que el Señor nos está enseñando? Que es mejor trabajar de a dos que trabajar solo, que trabajar en equipo, que trabajar como llanero solitario. Que las batallas imposibles se ganan con oración. No, se ganan con oración colectiva, que es diferente. Porque si hay algo más poderoso que la oración, es la oración comunitaria, la oración congregacional. Por eso el Señor, cuando se fue al cielo, lo único que dejó fue una reunión de oración. Le dijo, ustedes váyanse al aposento alto a orar. Y Jesús dijo, entonces, Él dijo, convoquen a una reunión. Los mandó al aposento alto, cristianos reunidos, unidos, orando. Él dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, hay que orar, puesto de acuerdo sobre cualquier cosa. Cristianos reunidos, unidos, orando, siempre, siempre, siempre da como resultado la llenura, la manifestación del Espíritu Santo. Grandes bendiciones vienen cuando nos ponemos a orar. Y por eso el diablo está tratando de separarnos de la comunidad de la iglesia. Y te va a empezar a hacer ver las cosas, mirá, fíjate. Es mentiroso. Las mentiras del mentiroso. Y te va a empezar a mostrar las cosas negativas de la iglesia y de los líderes y del pastor. Te advierto, te quiere separar. Porque una brasa fuera del brasero se seca. Te quiere apagar. Y yo ando bien con Dios solo. No, está seco, muerto, hermano. Si no, el Señor no hubiera dejado la iglesia. Y hay que amar el lugar donde Dios nos puso. Hay que amar la iglesia porque Dios dio a su Hijo y su Hijo dio su vida por la iglesia. Así que tenemos que amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia porque dio su vida y Jesús dio su vida en la cruz por su iglesia. No, nosotros tenemos una teología tan equivocada. Todos los grandes moveres espirituales, los movimientos, los avivamientos a lo largo de todos los siglos, siempre nacieron en una reunión de oración. ¿Te acordás del movimiento moravo? Y algo escuché, pastor, allá en el 1725, 27. Un tremendo avivamiento se desató. ¿Y cómo nació? En una reunión de oración, hermano. Siempre nacen así. Unos pocos creyentes, porque Jesús dijo dos. Con dos alcanza, ¿eh? En la casa algo va a pasar si dos se ponen de acuerdo. Papá y mamá no pueden ponerse de acuerdo porque andan las patadas. Y bueno, debe haber algún hijo ahí, algún tío, una abuela, hermano acá, movimientos de oración que nacieron por ancianitas, por mujeres, abuelas, ancianas que se pusieron a orar y trajeron un avivamiento sobre una nación. ¿Cómo no van a traer un avivamiento sobre una familia? Y acá unos pocos cristianos empezaron a dividirse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que nunca fuera callada la voz de la oración. Inspirados en Levítico 6:23, el fuego arderá continuamente en el altar. No se va a apagar. Ese movimiento de oración, ese horno de oración, ese movimiento se llamó el paso del reloj, 24/7, duró 100 años.
Más de 200 misioneros salieron por el mundo, hermanos, y muchos, miles de personas fueron, gracias a lo que pasó pasaba en esas reuniones de oración, muchas personas fueron sumergidas en el amor de Dios por medio del diluvio de gracia que fluía sin cesar. El gran secreto de los moravos fue unir el aposento alto con la proclamación de la palabra. Hermanos, la oración con la predicación. Lo mismo sucedió en el avivamiento galés de 1904. Ellos siguieron este principio: doblar la iglesia, aposento alto, oración colectivo, doblar la iglesia y proclamar la palabra. Y con eso se desató un avivamiento, hermano, que un fluir del Espíritu tremendo, que la gente dice que pasaba por la calle y sentía la necesidad de entrar a la iglesia. La gente caía en las calles y dice que pedía misericordia y clemencia al Señor, y todo nació en una reunión de oración, y en muchos de esos lugares con simplemente 2 personas, y en muchos de esos lugares con 2 viejitas. Anda a despreciar la oración de las abuelas. Acá, ¿cuántos nietos hoy están de pie gracias a la oración del abuelo o de los abuelos? Claro, no se puede vivir por la eternidad con la oración de los abuelos, ¿eh? Hay que empezar a ponerse de pie. El principio espiritual es este: el secreto de la oración que Dios contesta es la oración colectiva. Cristianos reunidos, sí, pero unidos. Armonía. Porque cuando los hermanos están juntos en armonía, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Este es el gran secreto que tenemos que aprender, y tenemos que empezar a revalorizar el congregarnos. Tenemos que empezar a revalorizar la iglesia, las reuniones de oración, la oración comunitaria. Tenemos que empezar a revalorizar lo que Dios valora. Ese es el secreto. ¿Cuál es tu batalla imposible? ¿Con qué gigante estás luchando en este tiempo? Oh, si supiera, pastor. No sé, no importa cuán grande es. Lo que yo sé es que tengo el secreto. El secreto no lo tengo yo, lo tiene el Señor. Y el Señor dice: este es el camino. Batallas imposibles se ganan con oración colectiva. No sé cuál es tu batalla, hermano, pero seguramente si empiezas a probar el método de Dios, las cosas van a ir mejor. Si empiezas a luchar con las indestructibles armas del Dios Todopoderoso, empuñando las indestructibles armas del Dios Todopoderoso. Una de ellas es la oración colectiva, el ayuno congregacional y la oración colectiva. Puestos de acuerdo. Si 2 de ustedes, dijo el Señor, se ponen de acuerdo, cualquier cosa puede pasar. El Señor va a conceder. El Señor ha puesto un tremendo poder en nuestras manos, solo que no lo usamos. Y usamos los mismos métodos que usan la gente, los inconversos de allá afuera. No nos está dando resultado, hermano. La prueba está a la vista. ¿Y qué te parece si empezamos a usar el método que el Señor nos indica? ¿Qué te parece si volvemos a la palabra, a las sendas antiguas, volvemos a la Biblia, volvemos a lo que el Señor dijo? ¿Qué te parece? Quizá a lo mejor nos va mejor, ¿no? Cristianos reunidos, unidos, orando siempre. El Señor dijo: yo voy a derramar mi espíritu. ¿Qué significa? Voy a manifestarme. Les voy a dar la victoria. Pero sin reuniones de oración no hay nada. Por eso se termina la reunión de oración en la casa, declina la oración en la iglesia y se seca todo. Se seca todo, hermano. No hay nada más importante que Dios, la relación con Dios. Y la oración nos conecta con Dios. Y la oración colectiva es dinamita pura. El poder de la oración se multiplica cuando los cristianos se reúnen. Y si hay acuerdo con los cristianos reunidos, entonces eso garantiza la respuesta a la oración. Es dinamita pura. Y lo dijo Jesús: sí, 2. Solo no. Llanero solitario no. Él dijo: hay que reunirse. Tienen que estar juntos y unidos. Un buen secreto para la familia, para la célula y para la iglesia y también para nuestra nación. Si la iglesia se pusiera de pie y empezara a hacer reuniones de oración y a clamar por nuestra nación, a ver cómo cambia esto, y la tiniebla se van. Pero nosotros estamos dormidos, acunados por el diablo. Y toma un sonajero para acá y vaya otro para allá. Y un chirimbolo para acá y otro chirimbolo para allá.
¿Y orar? No, orar no. ¿Para qué? Y así no está yendo. Ponete de pie, por favor.